En este video vamos a explicar cómo se analiza en Minitab el resultado de un experimento de un solo factor. La situación que estamos considerando es la siguiente. Pensemos en una fábrica de pelotas y estas pelotas se están recubriendo con pigmentos de diferente color, que son azul, rojo y verde. Se sospecha que el color podría estar afectando la elasticidad de las pelotas. Por lo tanto, se diseña un experimento que consistirá en tomar pelotas de diferente color, dejarlas caer desde una altura física y medir hasta qué altura rebotan cuando se dejan caer. En este experimento se está considerando que el único factor que está afectando la elasticidad de las pelotas es el pigmento que se les está aplicando. Eso supone que todas las pelotas están fabricadas con la misma maquinaria, están fabricadas con el mismo material y que el proceso mantiene condiciones constantes excepto el color. Es la única característica del proceso que se está modificando. El factor, por lo tanto, es el color, el único factor a probar en este experimento. Este factor tiene tres diferentes niveles. Los niveles de un factor son los valores que estamos tomando para hacer nuestro experimento. Si el factor es un factor numérico, se eligen tres diferentes valores numéricos o cuatro o cinco, los que sean, pero se discretizan. Cuando se trata de una variable continua, yo tengo que elegir solamente un cierto número de valores que están a diferente nivel. En este caso, nuestro factor es cualitativo, es el color. Y los tres niveles que estamos considerando son los tres colores con los cuales se fabrican las pelotas, que es azul, verde y rojo. La variable de respuesta es la variable y, que es la altura hasta la cual bota la pelota cuando se han dejado caer desde una altura constante. Para tener una muestra suficientemente grande para hacer el análisis, se ha decidido realizar 8 réplicas. Esto quiere decir que vamos a hacer mediciones con 8 pelotas de cada color. 8 pelotas azules, 8 verdes, 8 rojas. Como comenté anteriormente, estamos suponiendo que, a excepción del color, todas las pelotas han pasado por el mismo proceso controlado de la misma forma. El único factor que estamos considerando es el color. Para ese factor consideramos tres niveles. En la gráfica de abajo estoy mostrando cómo se realizó el experimento. El experimento es un experimento aleatorizado. ¿Por qué es aleatorizado? Porque no probamos todas las pelotas verdes y luego todas las azules y luego todas las rojas. No. Aleatorizamos, desordenamos los colores para realizar el experimento. Como tenemos tres niveles y vamos a hacer con cada nivel 8 réplicas, esto da lugar a 8 por 3, 24 diferentes mediciones que estamos realizando. Aquí tenemos las 24 mediciones que se realizaron en un orden completamente aleatorio. Es la pelota verde, luego una azul, luego una roja, otra verde, otra azul, otra roja, verde, azul, azul, roja, azul, verde, etc. ¿Cómo hice para generar esta distribución aleatoria? Muy sencillo. Como tenemos tres niveles y 8 réplicas, entonces tenemos 8 azules, 8 verdes y 8 rojos. Lo que hago es ponerlos en un Excel, en una columna de Excel, 8 azules, es decir, pongo A, 8 veces, luego verde, B, 8 veces y luego rojo, R, 8 veces. Le pongo enfrente, en esa columna, en una columna pegadita, pongo el generador de números aleatorios de Excel, es decir, pongo una columna que tiene aleatorio. Después, ordeno esa tabla que tiene dos columnas
la columna de rojo, 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 verde, 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 azul, 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 y que enfrente tiene los aleatorios, ordeno esa tablita con respecto al número aleatorio. Como los aleatorios pues están desordenados, al ordenar la tabla con respecto al aleatorio, me va a desordenar los colores. De esa manera, yo sé que primero voy a hacer una pelota verde, luego voy a hacer la prueba con la azul, luego con la roja, ya aleatorizando el experimento. Bien, veamos cuáles son los resultados. Aquí estamos viendo que se lanza la pelota. Esta pelota verde botó poquito, la pelota azul botó menos, la pelota roja botó más. Y aquí tenemos la variación que estamos observando a las diferentes alturas que votaron las pelotas. La que menos votó fue esta verde, la que más votó fue esta azul. ¿Qué pasa si observamos estas mediciones pero agrupadas? Veamos el resultado en la siguiente página. Aquí estamos viendo lo siguiente. Ya reuní los resultados de las pelotas azules, de las verdes y de las rojas. Son las mismas de la hoja anterior, solamente las acomodé por grupo. ¿Qué es lo que observamos? Observamos que las pelotas azules botaron a esta altura promedio que puse con la línea punteada. Las pelotas verdes tienen esta altura promedio, que es la línea punteada, y lo mismo para las pelotas rojas. Vemos que dentro de cada grupo hay bastante dispersión, bastante variabilidad en cuanto a las alturas que alcanzaron al botar las diferentes pelotas. Y lo mismo ocurre con las azules que con las rojas que con las verdes. Dentro de cada grupo tenemos una importante, una apreciable variabilidad en la altura a la que están botando. Ahora bien, si observamos los valores promedio, la altura promedio de las azules, la altura promedio de las verdes, la altura promedio de las rojas, nos damos cuenta de que la diferencia es muy pequeña. Tenemos mucha mayor variación dentro de cada grupo que la variación que tenemos entre las medias de los grupos. Estas variaciones tienen nombre propio en diseño de experimentos. La variación que observamos en cada grupo se le denomina variación dentro o variación within, mientras que la variación que observamos de las medias se le denomina variación entre o variación between. En este ejemplo vemos claramente que la variación dentro de cada grupo es considerablemente mayor que la variación que se observa entre los grupos. Decimos entonces, en esta situación, que el factor color al cual le estamos dando 3 niveles o 3 tratamientos, azul, verde y rojo, el factor color no tiene un efecto significativo sobre la variable de respuesta Y, que es la altura a la cual votaron. Vemos que las pelotas azules, rojas y verdes en promedio están botando prácticamente a la misma altura. Hay pequeñas diferencias que tienen su origen probablemente en los otros factores aleatorios que están afectando el experimento. Pero rojas, verdes y azules en promedio están botando a la misma altura. Decimos entonces que el factor color no tiene un efecto significativo. La conclusión estadística es que la media de las pelotas azules en la población sería igual a la media de las pelotas verdes y sería igual a la media de las pelotas rojas. Las pelotas botaron a muy diferentes alturas, pero no a causa del color. Veamos un posible resultado diferente. En esta gráfica tenemos otro posible resultado. En este caso, que ya no corresponde a la distribución original que tenía aquí, ese sería un resultado distinto. Aquí lo que observamos es que las pelotas azules presentan poca variación en la altura a la cual votaron. Lo mismo las verdes presentan una variación moderada y
lo mismo las rojas. La variación dentro de cada grupo es una variación pequeña. Sin embargo, en este resultado sí observamos una diferencia considerable entre la media de las azules, la media de las verdes y la media de las rojas. Vemos que las pelotas verdes votaron menos, las pelotas rojas votaron más. ¿Por qué razón? Con la información que tenemos, lo único que podemos decir es que votaron más porque son rojas, votaron menos porque son verdes. ¿Por qué? Porque es el único factor que estamos modificando en el experimento. Todas las demás condiciones se mantuvieron constantes. Decimos entonces en nuestra conclusión que el factor color tiene un efecto significativo sobre la variable de respuesta. Estadísticamente, podríamos concluir que en las poblaciones de pelotas azules, verdes y rojas, las medias de esa altura son diferentes. La media azul es diferente de la media verde y es diferente de la media roja. Lo que hacemos en diseño de experimentos es analizar, evaluar estadísticamente estas diferencias. Es decir, compararemos la variación dentro de los grupos con la variación entre los grupos. De manera que podamos encontrar si la diferencia entre los grupos es estadísticamente significativa o no. Aquí vemos que hay una proporción mucho mayor de la variación dentro que de la variación entre. Mientras que en este resultado vemos que hay una proporción de la variación entre mucho mayor que la variación dentro. Eso es lo que probaremos en diseño de experimentos. ¿Cuál situación está ocurriendo? ¿Está ocurriendo una situación como esta o está ocurriendo una situación como esta? En diseño de experimentos, nuestra hipótesis nula será siempre como está en esta hoja. Mi hipótesis nula es que todas las medias de los grupos involucrados en el experimento son iguales. La hipótesis alterna será que al menos una de las medias es diferente. Fíjense bien que la hipótesis alterna no es que todas sean diferentes. La hipótesis alterna es que habrá al menos una media que sea distinta a las demás. En esta tabla estamos mostrando cómo se podrían representar los resultados de este experimento. Tenemos una tabla donde aquí en la parte izquierda dice factor X es el color. Le llamé X para designar una variable independiente, que son las X. En este caso, la única variable que estamos modificando es el color. Los niveles son los posibles valores que toma la variable, que son rojo, azul y verde. Aquí hay espacio por si hubiera otros niveles distintos para la variable. En nuestro ejemplo solamente son 3. Después tenemos los resultados de las mediciones. Estas son las mediciones correspondientes a las alturas a las cuales votaron las pelotas rojas. Aquí ya están agrupadas solamente las alturas de las pelotas rojas, pero recordemos que nuestro experimento es un experimento aleatorizado. Las mediciones realmente se realizaron en desorden, pero aquí ya las estamos mostrando agrupadas. El segundo renglón corresponde a las mediciones de las pelotas azules, el tercer renglón a las alturas de las pelotas verdes. En la columna que dice promedio, lo que tenemos es la altura promedio de las pelotas rojas, la altura promedio de las azules, la altura promedio de las verdes. Volviendo a nuestro diagrama, tenemos que los datos individuales, las Y's que aparecen, pues son las alturas a la que votó cada una de las pelotas. La rayita punteada de color corresponde al promedio de cada uno de los niveles. Es el promedio de las rojas, el promedio de las azules, el promedio de las verdes.
Hay espacio por si hubiera más datos. Y tenemos en esta columna, tenemos el promedio general. Ese es el promedio de los promedios. Esta es Y barra de las rojas, Y barra de las azules, Y barra de las verdes. Este es el promedio de los promedios de cada grupo. Es el promedio general. Ya con estos datos podríamos proceder con el análisis. Recordemos que nuestra hipótesis nula es que las medias son todas iguales. La hipótesis alterna es que hay al menos una media que es diferente. La herramienta de análisis que estaremos utilizando en Minitab es análisis de varianza. Se conoce comúnmente como ANOVA por el nombrecito en inglés. Para que el análisis de varianza tenga validez, deben cumplirse tres supuestos. Estos supuestos tienen que ver con el comportamiento de las variables. Es normalidad, homoscedasticidad e independencia. Estos nombres tenemos que aprenderlos bien, pero vamos a ver ya en el proceso del análisis exactamente qué significan. Normalidad significa que las variables que están involucradas se comportan como si provinieran de una población normal, es decir, como una campana gaussiana. Homoscedasticidad quiere decir que la variación de la variable de respuesta es la misma a los diferentes niveles que tienen nuestros factores. Finalmente, la independencia quiere decir que los valores que está tomando nuestra variable de respuesta a lo largo del experimento, es decir, a través del tiempo, no presentan ninguna tendencia, no presentan un comportamiento cíclico, no presentan un comportamiento con alguna racha creciente o una racha decreciente. Cuando esto falla, decimos que se perdió la independencia. Por eso tenemos aquí tres supuestos que deben cumplirse: normalidad, homoscedasticidad e independencia. Veremos en el ejemplo cómo los observamos. Para llevar a cabo el análisis de varianza, haremos lo siguiente. Primero, tenemos que saber si las varianzas dentro de cada grupo son iguales. ¿Por qué? Porque el procedimiento posterior de análisis de varianza se hace con diferentes técnicas si las varianzas son iguales o si son diferentes. Una vez que se sabe si las varianzas son iguales o diferentes, se realiza el ajuste de un modelo con análisis de varianza. Esos modelos se conocen como modelo lineal generalizado. Con los resultados del análisis de varianza, comparamos las medias para cada nivel del factor. Ahí es donde veremos si las diferencias son estadísticamente significativas o no. Esto lo vemos con los resultados cuantitativos, con el nivel de significancia, pero también lo podemos ver a través de las gráficas que nos proporciona Minitab para su análisis. En el paso número 5, que es hasta donde veremos en este video, es la comprobación de los supuestos. ¿Cuáles supuestos? Normalidad, homoscedasticidad e independencia. Los últimos tres pasos los veremos posteriormente. Aquí tenemos este primer ejemplo. En este ejemplo se supone que es un ingeniero que está investigando sobre la resistencia que tiene una fibra sintética. Esta fibra no es completamente sintética, ya que lleva un cierto porcentaje de algodón. Y se sabe por experiencia que la resistencia de la fibra depende del porcentaje de algodón que tiene la mezcla. Se va a hacer entonces un experimento con diferentes porcentajes de algodón en la fibra y se va a medir la resistencia que presenta la misma. Este ingeniero ha decidido probar con 5 diferentes niveles. Entonces, el factor se llama porcentaje de algodón en la fibra y los niveles que eligió son 15%, 20, 25, 30 y 35%.
Además, ha decidido hacer 5 réplicas del experimento. Eso quiere decir que se van a realizar 5 mediciones por cada uno de los niveles de porcentaje. Entonces son 5 por 5, tendremos 25 resultados diferentes. En la tabla de la derecha se está presentando la secuencia de la prueba, son 25 pruebas, y en la segunda columna están los porcentajes de algodón. Vemos, igual que en el experimento de las pelotas, que están en un orden aleatorio. 20, 30, 20, 35, 30, 15, 25. Aquí también la secuencia en la que se van a realizar las mediciones se aleatorizó, como hicimos en el experimento de las pelotas. Entonces, se establece que la primera prueba va a ser con una fibra que tiene el 20% de algodón. Se mide la resistencia y dio una resistencia de 12. Quiere decir que la fibra soportó una fuerza de 12 newtons antes de romperse. Se hizo otra prueba con el porcentaje de algodón en 30 y se observó una resistencia de 22. Una vez que se tiene esta tabla, los valores numéricos que tiene el nivel van a resultar irrelevantes. El análisis de varianza no depende del valor numérico que tiene el nivel. Una vez que hemos construido nuestra tabla, los niveles podrían llamarse A, B, C, D y E y el resultado va a ser exactamente el mismo. O le podríamos poner nivel 1, 2, 3, 4 y 5 y va a ser exactamente el mismo resultado en el análisis de varianza. Por lo tanto, a partir de aquí, ya no nos importa. Era 20 o era 21, ya no importa. ¿Sí? Lo que importa es que hicimos 5 pruebas, todas con el mismo nivel, que en este caso fue 20, 5 pruebas con el nivel de 30, y eso es lo que realmente se va a analizar. En las siguientes hojas se está mostrando cómo va a ser la secuencia en la que se realizará el análisis del experimento. A partir de este momento vamos a llevarnos los datos a Minitab y en Minitab iremos siguiendo el procedimiento. Ya tenemos en Minitab los datos de peso porcentual del algodón y la resistencia observada. El primer paso que haremos para el análisis es verificar la igualdad de las varianzas. Nos vamos entonces a estadísticas. Entro directamente a análisis de varianza. Podríamos probar la igualdad de varianzas por algún otro camino dentro de Minitab, pero lo tenemos también este análisis aquí en ANOVA, análisis de varianza, y más abajo dice prueba de igualdad de varianzas. Esta es la ruta para probar la igualdad de varianzas. Estadísticas, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Le picamos aquí y vamos a buscar los datos de respuesta. Están en una columna para todos los niveles. Sí, tenemos una sola columna de la resistencia. Esta variable de respuesta es resistencia observada. Ya la tenemos aquí. Los factores, hay solamente un factor, que es el factor peso porcentual del algodón. En opciones, podríamos poner nivel de confianza 95% y tenemos dos diferentes escenarios. Si suponemos que los datos provienen de una distribución normal, lo cual no hemos probado, o que los datos no provienen de la distribución normal. Voy a hacer las dos, que en este caso nos va a dar resultados equivalentes. Primero le voy a poner utilizando el supuesto de distribución normal. Aceptar aquí, aceptar acá, y el resultado final nos dice que el valor P es 0.920. La hipótesis nula es varianza 1 igual a varianza 2, igual a varianza 3, igual a varianza 4, igual a varianza 5. En este caso tenemos 5 grupos. Cada grupo corresponde a un nivel de porcentaje de algodón. El resultado que estamos observando ahora es que con este valor P no se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula, repito, es
Varianza 1 igual a 2 igual a varianza 3 igual a varianza 4 igual a varianza 5. La hipótesis alterna sería al menos una de las varianzas es diferente. En este caso, no se rechaza la hipótesis nula y concluimos que todos los grupos presentan la misma varianza. Si vemos los resultados, la desviación estándar es muy parecida. El grupo de 15% de algodón tiene una varianza de desviación estándar, perdón, de 3.34, el de 20, 3.13, el de 25, 2.07. Vemos que hay bastante similitud en las desviaciones estándar. Y también aquí tenemos esta gráfica. En esta gráfica son los intervalos de confianza para la desviación estándar. Vemos que las desviaciones estándar son ligeramente diferentes en los diferentes grupos, pero los intervalos de confianza están completamente traslapados. Estos intervalos de confianza abarcan segmentos muy similares. Por eso es que la prueba nos dice que el valor P es 0.920. Quiere decir que estamos prácticamente seguros de que las varianzas son iguales. También podríamos haber hecho el análisis, estadísticas, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas, opciones, seleccionando la opción de que no se asuma que la distribución es normal. En este caso, el resultado es equivalente. Aquí tenemos dos pruebas, prueba de comparaciones múltiples, prueba de Leven, y nos da un valor P de 0.86, un valor grandísimo, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Nuestra conclusión es que en este ejemplo las varianzas son iguales para todos los grupos. Son 5 grupos, todos con la misma varianza. Ahora sí podemos proceder con el análisis de varianza. Ya voy a poder suponer entonces que las varianzas son iguales. Si no fueran iguales, en el análisis así lo indico, varianzas distintas. Para hacer el análisis hacemos lo siguiente: estadísticas, análisis de varianza, y estamos ahorita apenas viendo experimentos de un solo factor. En el ejemplo de las pelotas, el único factor era el color. En este ejemplo, el único factor es el porcentaje de algodón. En el caso de las pelotas teníamos 3 niveles. En el caso del hilo tenemos 5 niveles. Entonces es un solo factor. Ese es el diálogo para el análisis de varianza. Dice que los datos están en una sola columna, sí. La variable de respuesta es la resistencia observada y el factor es el porcentaje de algodón. Recuerden que aunque tenemos valores numéricos en el porcentaje de algodón, en el análisis de varianza lo único que importa es que son grupos diferentes. Es que los porcentajes fueron 5 distintos. Pero ya el valor en sí de 15, 20 o 30 no interviene para nada en el análisis. Lo único que estamos estudiando es la variabilidad que habrá dentro de cada grupo y la variabilidad que hay entre los grupos. Es lo que hace el análisis de varianza. Aquí tenemos muchas opciones por ajustar. Ajustaré de la forma más típica. En opciones, primero viene el nivel de significancia, que es de 95%, y hacemos un intervalo de confianza bilateral. Es decir, nos interesa ver si son iguales o diferentes. Nada más. Y tiene palomita en asumir varianzas iguales. ¿Por qué? Porque hicimos la prueba primero. Y en la prueba llegamos a la conclusión de que las varianzas son iguales. Acepto estas opciones. En comparaciones, aquí al hacer las comparaciones, Minitab nos va a presentar si hay diferencias en los grupos o si dentro de estos grupos hay una agrupación más. Es decir, si hay grupos que son muy similares entre sí y otros grupos que no son similares entre sí. Estas comparaciones están hechas con un nivel de confianza del 5%. Igual aquí viene como 5. Hemos utilizado 0.05, 95, dependiendo de cómo Minitab lo está interpretando. Procedimientos de comparación.
vamos a elegir los procedimientos más usuales que son Tukey y Fisher. Dan resultados distintos. Ni modo, cuando estamos trabajando con datos aleatorios, cuando estamos trabajando con datos que presentan incertidumbre, lo mismo ocurre con los procedimientos. ¿Sí? Hay diferentes procedimientos que nos dan algunos resultados que podrían ser ligeramente diferentes. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las pruebas de normalidad. Si utilizamos Anderson-Darling, me puede dar un resultado. Si utilizo otra prueba como Grove-Smirnov o utilizo una prueba G cuadrada, me puede dar resultados distintos. Son pruebas. Aquí voy a elegir estas dos nada más, también para no inundarnos de resultados diferentes. Y vamos a ver los resultados. Voy a elegir los tres que nos ofrece. ¿Sí? Aceptar. Luego voy a gráficas y en gráficas yo me voy por el camino fácil y elijo la gráfica de 4 en 1. Estas gráficas de 4 en 1 me van a servir para la comprobación de los supuestos. Hablando de los supuestos, recordemos que los supuestos son normalidad, homoselasticidad e independencia. Lo vamos a ver con esas gráficas. Aceptamos esto, la gráfica 4 en 1. En resultados, los voy a elegir todos, ya están. Y en almacenamiento, la opción de almacenamiento viene en muchos cuadros de diálogo de Minitab y lo que me permite hacer es agregar columnas a la tabla que ya tenemos, le va a agregar columnas que resultan del análisis. En este caso, quiero agregar una columna que va a ser la columna de residuales, la columna de residuos. ¿Qué son los residuos en análisis de varianza? Nosotros vimos en la presentación que dentro de cada grupo había diferencias entre los valores individuales y la media de ese grupo. Si me voy a los azules, no eran todos iguales. Había variación entre los azules con respecto a su media. Igual en los verdes, lo mismo en los rojos. ¿Qué es lo que se va a almacenar aquí en los residuos? Se va a almacenar las diferencias que existen entre cada observación individual y la media de su grupo. Esto nos va a servir posteriormente para validar la normalidad. Entonces le pongo aceptar y ya terminamos. ¿Sí? Aceptar. Aquí están los resultados. Empiezo desde arriba. Dice método. Hipótesis nula, todas las medias son iguales. Hipótesis alterna, al menos alguna es diferente, es decir, no todas son iguales. Nivel de significancia alfa .05. El factor tiene 5 niveles, que son 15, 20, 25, 30, 35, y este es el valor P del análisis de varianza. 0.0000. Esto es mucho menor que 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Recuerden, la hipótesis nula es todas las medias son iguales. Estamos rechazando esto y concluimos que al menos alguna de las medias de los grupos es diferente. Esto quiere decir que el porcentaje de algodón definitivamente está afectando la resistencia de la fibra. La resistencia promedio depende significativamente del porcentaje de algodón. Eso es lo que me dice este valor P. El impacto del porcentaje de algodón es significativo. El porcentaje de algodón produce diferente resistencia en la fibra. Más abajo tenemos las medias para los diferentes porcentajes. Para el algodón, para 15% de algodón, la media de resistencia fue 9.80. Para 20%, 15.40. Para 25, 17.6. Para 30, 21. Para 35, 10.80. Aquí vemos, aún sin hacer un análisis muy profundo, simplemente al observar las medias, vemos que hay diferencias considerables. Lo que nos permite el análisis de varianza es
confirmar que esas diferencias son estadísticamente significativas. Vemos también los intervalos de confianza para las medias poblacionales. La media que estamos observando aquí es la Y barra. Es el promedio de cada grupito, el promedio observado en cada grupo. El intervalo de confianza es la inferencia para la media poblacional. Es decir, para todas las fibras que tengan 15% de algodón, para todas las que tengan 20%, ¿sí? Se generaliza. Y vemos algo muy distintivo. Esos intervalos de confianza, hay algunos que no se traslapan ni poquito. Por ejemplo, el primer intervalo de confianza va de 7.15 a 12.45. Empieza en 7, termina en 12. Tenemos para el 20 que el intervalo de confianza empieza más allá del 12.45, empieza hasta el 12.75. Estos intervalos de confianza no se traslapan, indicando que hay una diferencia estadísticamente significativa entre las fibras que tienen 15% de algodón y las que tienen 20% de algodón. Así vemos que hay algunas que sí se traslapan. Por ejemplo, la de 15% de algodón y 35% de algodón se traslapan muchísimo. La resistencia de la fibra que tiene 15% de algodón es muy parecida a la de la fibra que tiene 35% de algodón. Vemos que los intervalos de confianza están muy traslapados. Esto lo vamos a ver también en los gráficos. Luego vienen las comparaciones. Las comparaciones, voy a mostrar primero la comparación de Fisher, que resultó mucho más clara en este ejemplo. En las comparaciones de Fisher por parejas, nos dice, observamos tres diferentes agrupaciones de los grupos que ya teníamos. Tenemos este grupo A que contiene al subgrupo que tiene 30% de algodón. Este grupo se distingue de manera única. No hay ningún otro grupo que se le parezca. Por eso le está poniendo Fisher una letra A. Y nomás está él. Solamente está 30% de algodón. Hay otro grupo de dos niveles parecidos, el de 25 y el de 20. Como se parecen mucho, no hay diferencia entre estos dos, la prueba de Fisher me los agrupa como grupo B. Los grupos de 35 y 15% de algodón también se parecen mucho y Fisher me los agrupa en un grupito que le denominó C. Si vemos los valores, nos damos cuenta por qué es así. El 35 y el 15 dieron resistencias medias de 9.8 y 10.8, son parecidas. 25 y 20% de algodón nos dan resistencias de 15.4 y 17.6, también son parecidas. Mientras que el 30% de algodón nos produce la fibra más resistente que se va hasta 21.6. Por eso es que quedó como único componente de ese grupo, el de 30% de algodón. La prueba de Tukey, en este caso, no resulta tan clara como la prueba de Fisher. Aquí nos dice que efectivamente la fibra con 30% de algodón destaca y se encuentra en un grupo que es el grupo A. Pero Tukey me dice que el algodón con 25% podría estar también en el grupo A o en un nuevo grupo que sería B. La fibra con 20% de algodón podría estar en el grupo B o en el C. El 35 podría estar en el C o en el D. Y el 15 sí tiene un grupo único donde puede estar, que es el D. Este resultado, aunque si los vamos analizando renglón por renglón, nos podría llevar a la misma conclusión que la comparación de Fisher, en este caso la comparación de Fisher es mucho más clara. Entonces hacemos ambas. De hecho había otra que no usé, que fue la de Donnet,
¿sí? Que pues ya analizando estas diferencias, analizando los grupos, podremos llegar a una conclusión más clara. En este caso, esta conclusión es bastante reveladora. En el gráfico de los intervalos de confianza, aquí nos damos cuenta que algunos de ellos se traslapan, pero otros no se traslapan. Esta es para la diferencia de las medias. Por ejemplo, este es este es el punto más alejado que tenemos de diferencia de medias. ¿Qué significa? Esta es la diferencia de las medias entre la fibra que tiene 35% de algodón y la que tiene 30% de algodón. Si se resta la resistencia de la fibra de 35 menos la resistencia de la fibra de 30, nos da un valor negativo, porque la de 35 es la menos resistente y la de 30 es la más resistente. Al hacer la resta nos da negativo y es la diferencia más notable, la de la fibra de 30 con la de 35. Ninguna está muy cerca del cero. La de 35 y 15 es la diferencia que está más cerca del cero. Eso es para la prueba de Tukey. ¿Sí? Lo que quiere decir que la resistencia de la fibra de 35 es muy parecida a la resistencia de la fibra de 15. Cuando restamos la resistencia de 35 menos la resistencia del algodón de 15, me da casi cero. Son muy parecidas. Esto es lo que nos muestra esta gráfica de intervalos de confianza simultáneos. Son intervalos de confianza para las diferencias. En el caso de Fisher tenemos algo similar. Esta es la diferencia más extrema, que es de la fibra de 35% de algodón menos la resistencia de la fibra de 30% de algodón. Son las fibras más diferentes. Aquí lo que concluimos pues es efectivamente que hay diferencias estadísticamente significativas en el impacto que tiene el porcentaje de algodón sobre la resistencia de la fibra. En esta gráfica que tenemos más abajo, aquí tenemos las resistencias promedio para los diferentes niveles de porcentaje de algodón. Aquí tenemos que la fibra menos resistente es la de 15% de algodón, la fibra más resistente es la de 30% de algodón. Aquí vemos un comportamiento donde cuando el porcentaje de algodón es bajo y se va incrementando la resistencia. Si se le pone demasiado algodón a la fibra, decae la resistencia abruptamente. Aunque no se probó aquí un continuo de valores, sabemos que, por lo menos para estos niveles, el porcentaje de algodón que produce la mayor resistencia es 30% de algodón. Y esta diferencia es estadísticamente significativa. No tenemos duda de que el algodón de 30%, la fibra con 30% de algodón es más resistente que las demás. Finalmente, en el gráfico de la derecha, tenemos el gráfico que pedí de 4 en 1. Este gráfico de 4 en 1 se utiliza para verificar los supuestos. Primero, el supuesto de normalidad. El primer gráfico que aparece aquí es una gráfica de probabilidad normal. Lo que tenemos que ver aquí es que esta línea roja que cruza por los puntos, esta línea roja representa un comportamiento perfectamente normal. Nuestros puntos están muy cercanos a este gráfico de probabilidad normal, aunque no quedan, sobre todo aquí al principio, no quedan precisamente encima de la línea. Había comentado al principio que el supuesto de normalidad se refiere al comportamiento normal de las variables involucradas. Sin embargo, no es una condición indispensable. La condición indispensable para que el análisis de varianza sea válido es que los residuales tengan un comportamiento normal. Este análisis que estamos viendo en el gráfico de 4 en 1 corresponde al análisis de los residuales. ¿Qué son los residuales?
Los residuales es, recordemos, la diferencia que tiene cada valor individual con respecto a la media de su grupo. Esos son los residuales. Y hemos agregado aquí en Minitab una columna donde están estos residuales. La gráfica de 4 en 1 nos dice aquí arriba, es gráficas de residuos. Es con los residuos entonces que vamos a verificar los supuestos. Primer supuesto, supuesto de normalidad. Vemos la gráfica y por el comportamiento que tiene la gráfica podríamos decir que los puntos se acercan suficientemente a la recta que representa la normalidad. Haremos una verificación posterior de esto. Siguiente gráfico, a la derecha. Este gráfico es el gráfico para verificar la homocedasticidad. Es decir, vamos a probar que la varianza de estos residuos no depende del valor que tiene la variable de respuesta. Los promedios en la variable de respuesta son estos valores verticales, son los promedios que encontramos en la variable de respuesta. Ese es el 21 que tenemos por ahí, el 9.8 que existen los datos. Bueno, no me regreso a verlos, pero estos son los valores promedio de la variable de respuesta. Y vemos que los residuos deben presentar la misma dispersión en los diferentes niveles de la variable de respuesta. Son los 5 niveles de la Y. 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 niveles se corresponden a cada grupo. Entonces, aquí lo que observamos es que debe haber 5 puntitos en cada caso. ¿Por qué en algunos casos no se ven 5? Porque están empalmados. ¿Sí? Aquí hay 3 que se observan y hay 2 que seguramente están debajo de los otros, están detrás, por eso no se ven. Pero hay 5 puntos en cada uno de los niveles. Recuerden, son los residuales. Son las diferencias entre los valores individuales y la media de ese grupo. La conclusión aquí pues es difícil de observar. Probablemente no se observa un comportamiento anormal, digamos. Los comportamientos anormales se ven, creo, bastante claros cuando los hay. Por ejemplo, se puede ver que en el lado izquierdo hay poca variación y al crecer la variable de respuesta también crece la variación. Se dice que hay un comportamiento de conicidad porque parece un cono. Se vería aquí como una bocina que se abre o al revés y que una bocina viendo hacia la izquierda. Claro, lo normal sería cuando hay un comportamiento anormal, lo que podríamos ver es como una bocina. Conforme crece el valor de la variable de respuesta, el valor promedio de la Y, también crecería la dispersión. En este caso no existe esa conicidad. También un comportamiento típico anómalo es cuando los residuales tienen una forma de moño, es decir, mayor variación en los extremos y menor variación en el centro, como si fuera una U y una U invertida aquí abajo. En este caso no se observa ninguno de estos comportamientos, no hay un moño, no hay conicidad, por lo tanto nos podemos quedar satisfechos bajo el supuesto de la homocedasticidad. La variación de los residuales es más o menos igual en los 5 diferentes niveles de la variable de respuesta. Esto fue homocedasticidad. En la independencia se están observando los residuales para las 24 observaciones en el orden en el que se hizo el experimento. La secuencia desordenada que teníamos, en esa secuencia están aquí los residuales. Y lo que buscamos en esta gráfica es ver si se observan comportamientos cíclicos o bien si hay rachas.
si hay rachas extendidas de puntos por encima del cero o por debajo del cero, si hay rachas en escalerita, ¿sí?, que van subiendo o van bajando los residuales. En este caso, les puedo decir que no se observa ningún comportamiento anómalo. Cuando tenemos un comportamiento cíclico o cuando tenemos rachas crecientes, decrecientes, o rachas por encima o por debajo del eje cero, decimos que no hay independencia. En este caso, podemos decir que se cumple el supuesto de normalidad, homocedasticidad e independencia. El histograma es primo hermano de la gráfica que tenemos arriba, porque este histograma también tiene la intención de mostrar la normalidad o no normalidad de los datos. Hay, por supuesto, pruebas estadísticas de independencia, pruebas estadísticas de homocedasticidad, pero en la práctica de la ingeniería tomamos la decisión de aceptar todo el estudio basándonos simplemente en el comportamiento de esta gráfica de 4 en 1. Sin embargo, como yo tengo aquí guardados los residuales, sí podríamos hacer una prueba de normalidad, una prueba formal de normalidad de residuales. Si me voy a estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico, y elijo los residuales, tenemos este resultado donde se hace la prueba de normalidad de Anderson-Darling y el valor P que resulta es de 0.17. Como este valor no es menor que 0.05, no se rechaza la hipótesis de normalidad. Por lo tanto, concluimos que los residuales sí se comportan de manera normal. Regresamos a la ANOVA y vemos que esta gráfica, pues sí, aunque hay datos dispersos por acá, sí pasó, inclusive de manera formal, la prueba de normalidad. Y con esto concluye el análisis de varianza para nuestro experimento aleatorizado de un solo factor. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Primero, que el factor considerado aquí, que es porcentaje de algodón, sí es importante. Sí está ocasionando diferencias en la resistencia de la fibra. Lo comprobamos de varias formas. Sabemos que nuestro resultado es confiable porque se cumplieron los supuestos de normalidad, homocedasticidad e independencia. Un resultado adicional también es que el porcentaje de algodón que nos genera la mayor resistencia es 30% de algodón. Y esta diferencia es estadísticamente significativa. Bien, pues así concluimos nuestro análisis.